Queridos hermanos todos, excelentísimo cabildo de esta Santa Iglesia Catedral y demás sacerdotes concelebrantes, diácono y los seminaristas que también participáis en esta celebración. Queridos hermanos, los que os habéis prestado para representar a los apóstoles y de esta manera podamos escenificar el lavatorio de los pies. Seguro que para todos y cada uno de vosotros será un momento inolvidable de amor de Dios al hacer este gesto en el Jueves Santo. Y todos, queridos hermanos, que venimos a celebrar la Eucaristía en el Jueves Santo, según una tradición fundada, fue el jueves cuando Jesús, la víspera de morir en la cruz, el viernes, celebrando la Pascua judía con los apóstoles, al terminar, instituyó la Eucaristía. Y por eso, en la mentalidad cristiana, el jueves es el día de la Eucaristía, el día del sacerdocio, pero todo tiene su origen en el Jueves Santo. Jueves, por tanto, día de la Eucaristía, día del sacerdocio, día del amor fraterno. Cáritas nos recuerda en este Jueves Santo, año tras año, esa obligación de la caridad que se concreta también en esta institución propia de la Iglesia. La primera lectura que hemos escuchado nos relata la Pascua judía, la Pascua en el paso del Mar Rojo, cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud y pasó al servicio de Dios. De la servidumbre al servicio. Son palabras parecidas, pero significan distinto. La servidumbre es un servicio obligatorio, el que uno ejerce bajo la presión del despotismo o la violencia o a la fuerza. Eso es servidumbre. No tiene uno más remedio, y si no, a veces pone en juego su vida. Y el pueblo de Dios pasó a la libertad, pero no fue una libertad de hacer lo que le diera la gana, sino a una libertad que consistía en el servicio a Dios, en la libertad de seguir los mandamientos de Dios. Dios nunca es un dueño despótico ni violento. Dios es Señor que conduce a la libertad. Pues el pueblo de Dios pasó de la servidumbre al servicio a través del Mar Rojo. Conocemos todos los detalles en los que no me entretengo, pero fue el agua el que les trajo en el bautismo después a nosotros esa libertad de la esclavitud al servicio de Dios. Agua que produjo la muerte de los enemigos. Y esa Pascua, ese paso de Dios por su pueblo, ese paso del pueblo de la servidumbre al servicio, era celebrado y sigue siendo celebrado a día de hoy en el pueblo judío. Pero eran ya miles y miles de años los que habían pasado de aquello, cuando Jesús les dice a los apóstoles: id a Jerusalén en tal lugar, y allí arriba, en el piso de arriba, preparad la cena de Pascua judía. Si habéis visitado ese segundo piso del cenáculo, es un lugar
especialmente impresionante, porque allí, en aquel mismísimo lugar, celebró Jesús la cena que hoy estamos recordando y celebrando en la liturgia. Y se reunieron y prepararon todo con todo detalle y celebraron la cena de Pascua con toda la normativa que hemos escuchado. Un cordero o cabrito macho de 1 año, y si no había suficiente personas, pero ahí eran un grupo, al menos pues, los 12 más Jesús. Y hay que comérselo todo, porque es la Pascua, el paso del Señor. Y así lo han observado durante miles de años y siguen observándolo el pueblo judío. En ese contexto, Jesús, al terminar la cena de Pascua, como nos ha dicho la segunda lectura de San Pablo, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió. Tomad, comed, que esto es mi cuerpo. Y tomando la última copa, después de la 5ª copa de la cena de Pascua, tomando la última copa, les dijo: bebed, que esta es la nueva alianza en mi sangre. Cada vez que comáis y bebáis de este pan y de esta copa, anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él vuelva al final de los tiempos. Pues Jesús en ese contexto instituyó el sacramento de la Eucaristía, tal como nos lo ha contado San Pablo en la segunda lectura o como nos lo cuentan los sinópticos al comienzo de los relatos de la Pasión. Sin embargo, al llegar al cuarto evangelista, San Juan, que comienza en su capítulo 13 ese exordio precioso, Jesús, sabiendo que ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que Dios lo había puesto todo en sus manos y que de Dios venía y a Dios volvía, es como una gran sinfonía que comienza con ese exordio precioso, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó una toalla y lavó los pies a los 12 discípulos. En este relato que hace San Juan no nos cuenta la institución de la Eucaristía, ha hablado anteriormente en el capítulo 6, pero es significativo que el Evangelio de San Juan, a la hora de describirnos el texto y el contexto de la última cena, sustituye el relato que los demás nos transmiten por el gesto del lavatorio de los pies. Según el Evangelio de San Juan, que es el que hemos escuchado, la Eucaristía tiene un componente fundamental de servicio, de mandato del amor fraterno. Y por eso el diálogo de Pedro con Jesús. Lavar los pies era la tarea del último de los esclavos. Cuando llegaba un huésped caminando kilómetros y kilómetros por aquellos caminos de polvo, agradecía enormemente que el amigo al que visitaba le lavara los pies, le refrescara después de la fatiga del camino. Y esa tarea la hacía el último de los esclavos. Había categorías entre los esclavos. Fue un gesto rompedor el de Jesús. Todavía hoy nos impresiona. Señor, ¿qué has querido decir con este gesto? Y él mismo nos lo explica, pero nos impresiona. Por eso Pedro dijo: ¿a mí tú lavarme los pies? Como quiere decir,
se te ha ido la cabeza. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, bueno, los pies, las manos, la cabeza y todo el cuerpo. Yo soy de los tuyos. Y Jesús termina diciendo, el que está limpio no necesita lavarse más que los pies, por seguir explicando el símbolo de lo que él estaba haciendo. Aunque no todos estáis limpios, Jesús sabe que Judas ya ha coqueteado con el Sanedrín y ha apalabrado la entrega y le han dado las 30 monedas de plata. Por tanto, para él fue una situación dura, difícil, y Jesús también le lavó los pies en un gesto de amor, de condescendencia y de misericordia. Y termina, si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Hoy no necesitamos lavarnos los pies. Contamos con el agua corriente, con las duchas, etc. Estamos en otra cultura y otra civilización. Pero el mandato de Jesús sigue vigente, porque lavar los pies, en ese evangelio que hemos escuchado, significa ocupar el último puesto. Significa arrodillarse ante los demás. Significa hacer el servicio del último de los esclavos. Ese es el mandato que Jesucristo nos ha dejado y que antes del evangelio hemos cantado. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos unos a otros como Él nos amó. Por tanto, en la celebración de esta tarde se cruzan muchos sentimientos. En primer lugar, Jesucristo viene hasta nosotros de manera real, viva, resucitado y glorioso, con su cuerpo y con su sangre ofrecidos en la cruz al Padre como sacrificio redentor para todos los hombres. Esta es la alianza nueva y eterna, irrompible. Tantas alianzas había hecho Dios con su pueblo y otras tantas había sido rota esa alianza que viene Jesús a establecer en la Eucaristía, una alianza irrompible, indisoluble, la alianza nueva en su sangre y en su carne preciosa, ofrecidas en la cruz. Ante la realidad de la Eucaristía, de la que disfrutamos todo el año, hoy, Jueves Santo, se impone la actitud de acción de gracias. Así se llama. En griego, Eucaristía significa la acción de gracias. La acción de gracias por el sacrificio redentor, la acción de gracias por la presencia real de Jesucristo. Tributaremos como un homenaje a esa presencia al terminar la misa del Jueves Santo, llevando lo que ha sobrado de la Eucaristía al monumento, como hacemos a diario en el sagrario, pero hoy lo hacemos de manera solemne para darnos cuenta de que este sacramento nos invita a la adoración. La adoración que va extendiéndose cada vez más en nuestras parroquias, en los grupos, en nuestras reuniones, retiros. En Córdoba tenemos la adoración perpetua y os he oído a muchos de vosotros y cuánto bien nos hace saber que hay este lugar donde Jesucristo allí está esperando y yo puedo ir a cualquier hora del día y de la noche. Pues todo empezó
en el Jueves Santo y hemos de agradecer a Jesucristo que nos acompañe durante toda nuestra vida. Cuando hemos sido niños, en la primera comunión, ¡qué día tan feliz! Y después la segunda y la enésima vez que hemos recibido la comunión. O cuando jóvenes o ya adultos nos hemos alimentado con este pan del cielo, que es alimento de inmortalidad. O cuando uno está enfermo y le llega la Eucaristía, es de un consuelo enorme saber que Jesucristo está cerca, está conmigo, está dentro de mí, sosteniéndome en el dolor, en la enfermedad o en los contratiempos. Y le pedimos a Dios pues que estemos lúcidos para poder recibir el cuerpo de Cristo en ese tránsito, recibirlo como viático, como alimento para el camino, hasta que lleguemos a la meta que es el cielo. Es día para agradecer el don de la Eucaristía, en este sentido de presencia, cercanía de Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es día para celebrar, como siempre lo hacemos en la Eucaristía, el sacrificio único de Cristo, que mañana, viernes, recordaremos y celebraremos, y pasado mañana en la resurrección igualmente, y todos los días del año. Pero este sacrificio redentor es Cristo sacerdote, que une a Dios y a los hombres en la ofrenda de su propio corazón, de su vida, no de algo externo. No se trata ya de un macho cabrío o de un toro o de cosas que se ofrecían en la antigua alianza. Jesucristo ha inaugurado un sacerdocio nuevo, que es la ofrenda de la propia vida. Y eso todos participamos de ese sacerdocio por el bautismo. Pero además, para que eso sea posible, Jesucristo ha instituido el sacerdocio ministerial, acabando la institución de la Eucaristía con estas palabras a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Y aquí estamos esta tarde, cumpliendo ese mandato, como cada día en la Eucaristía y especialmente cada domingo. Jesucristo ha dejado este mandato a los apóstoles, a sus sucesores, a los colaboradores, a los obispos y a los presbíteros. Y lo celebramos antes de ayer, martes, en la misa crismal, con toda solemnidad, con 200 sacerdotes que están extendidos por toda la diócesis, y el día de Jueves Santo, anticipado a la misa crismal el martes, le damos gracias a Jesucristo por habernos hecho este encargo, este sublime encargo. Haced esto en memoria mía. Eucaristía, presencia y sacrificio, sacerdocio común de los fieles y ministerial, el que Jesucristo ha transmitido en la última cena a los apóstoles y a sus sucesores, y comunión. Comemos el cuerpo de Cristo, y al comer el mismo pan nos convertimos en un solo cuerpo, en una unidad dentro de la pluralidad de caracteres, procedencias, de lenguas, de sentimientos, formamos un solo cuerpo y un solo espíritu al comer el cuerpo de Cristo que viene hasta el altar en cada misa que celebramos. Y al comer el cuerpo de Cristo, escuchamos de nuevo el mandato. Al comer el cuerpo de Cristo, amaos unos a otros, como yo os he amado, y como ahora vamos a escenificar en el lavatorio de los pies. Asistamos, por tanto, en esta tarde de Jueves Santo a la Santa Misa,
que es aquella misma cena en la que Jesucristo instituyó el sacramento de su amor. Nos ha dejado este testamento, no solo una reliquia y un recuerdo o una imagen de Él, sino Él mismo en persona. Recordaremos el día del Corpus, aquellas palabras de Góngora, cuyos restos mortales están en esta catedral, un gran literato de la literatura española, canónigo de esta catedral. Oveja perdida, ven, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Y sigue. Pues acerquémonos a Jesucristo con el deseo de recibirlo cada vez con un corazón más limpio y con un deseo de llevar a la vida lo que aquí comemos y de lo que aquí nos alimentamos. El amor fraterno, especialmente hacia los más necesitados, hacia los pobres. Hay tantos, de tantos tipos de pobreza a nuestro alrededor, que no podemos quedarnos con lo recibido para nosotros solos, sino que hemos de comunicarlo, y ahí viene la acción apostólica y misionera de la Iglesia, que se expresa en el testimonio de caridad dentro de la Iglesia. Cáritas nos invita hoy a ser generosos en la colecta para tantas necesidades. El memorial de tu pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Es la antífona de Santo Tomás de Aquino para el día del Corpus. Y así sea.